Hola hermanos, a todos, muy buenos días. Mi nombre es Patricia Zabalza Gómez y pues es un placer, una bendición grande poder compartir con ustedes esta nueva clase que ustedes están tomando, que es Nuevo Testamento 2. Yo espero que para todos haya sido una bendición y un gran aprendizaje el haber estudiado el Nuevo Testamento 1, que la verdad va a ser muy importante dar la continuación ahora en este nuevo curso. Y bueno, hermanos, vamos a tener la bendición de, en estas 6 clases, vamos a conocernos, a compartir, y yo espero que ambos aprendamos unos de otros y sobre todo pues aprendamos de la palabra de Dios y que sea Él nuestro maestro, nuestro guía en cada uno de nosotros. Miren, es importante que para mí en este momento empezamos a conocernos. Ustedes ya saben cuál es la dinámica de este curso en línea. Miren, yo apenas voy a estar aprendiendo este sistema, así de que pues espero que todo salga perfectamente bien. Así de que les voy a pedir que cuando ustedes quieran hablar, levanten la mano para que yo les pueda dar el micrófono desde aquí y poder conocerlos. Me gustaría, antes que nada, sí vamos a hacer oración, pero quiero que vayan llegando más hermanos para poder iniciar. Yo quiero dar la bienvenida a todos a este curso y vamos conociéndonos. Me gustaría saber que levanten el grupo de aquí, de un grupito que yo veo que está muy animado, que están tomando su cafecito, pues qué rico, que ellos puedan presentarse. Les voy a dar el micrófono, hermanos, adelante. ¿De dónde son ustedes, hermanos? Mi hermana. ¿Qué tal? Somos de, aquí no. Somos de Sombrerete, Estado Zacatecas. Ah, ok, de Zacatecas. Sí, la mayoría somos venezolanos, menos el hermano Miguel. Ah, ok, son venezolanos. Sí, misioneros aquí en Sombrerete, en Sainalto y en Morelos. Ah, qué bueno. ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Patricia. Mira, somos tocayas. Patricia, muy bien. ¿Quién más está en el grupo? Porque yo tengo aquí una lista, al menos me gustaría ubicarlos. Por ahí está Franklin. Sí. Ah, sí. Aquí está mi hermana. Mi nombre es Franklin, para servirle. Igualmente, hermano. El esposo de Patricia. Ah, ok, sí, muy bien. Qué bueno. Mucho gusto, hermano. Aquí vamos a estar. Sí, ¿Quién más está en el grupo para saludarle rápidamente? Mi nombre es Isaac, hermana, misionero en Sainalto con mi esposa, Osana. Osana. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Perdón, Osana. Saludos. Isaac. Isaac, ok, Isaac. Qué bueno que estás allí. Osana, hermana. Ok, Osana, ¿verdad? Osana. Ok, muy bien. ¿Quién más está en el grupo? El hermano Miguel, que trae los panes. Buenos días. Mi nombre días. es Miguel Ángel Zúñiga, yo soy de aquí de Sombrerete, Zacatecas. ¿Cuál es su nombre, hermano? Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel, muy bien, hermano Miguel Ángel. Estoy comenzando a estudiar, a comprender lo de la Biblia. Ah, perfecto. Además que todo el mundo. Pero con muchas ganas. Gracias. Qué bueno, hermano, bienvenido. ¿Hay alguien más en el grupo? Nelson Guerra, hermana. ¿Cómo? Nelson Guerra. Nelson. Y mi esposa Jessica. Ah, ok. Mucho gusto, hermano Nelson. Mucho gusto. Está muy bien. Y bueno, en la lista tengo a alguien más, a Jessica. ¿Está Jessica? Viene en camino. Ah, ok. Bueno, hermanos de Zacatecas, pues bienvenidos. Voy a poner en silencio su cuadro para escuchar a otros hermanos. Sí, bienvenidos. Hermano de Monterrey, levanten la mano, por favor.
Ok, hermanos, saludos, gusto saludarles. Pues es el grupo más grande, tenemos un buen número de hermanos en la lista, pero aunque veo pocos, me gustaría saber quiénes son los que están. ¿Quiénes son, hermanos? Si me pueden presentar. Yo veo aquí a una hermana. A ver, adelante, mi hermana. A ver. Sí, hermana, buenos días, ¿me escucha? Sí, hermana, buenos días, sí. Mi nombre es Adriana Guillén, hermana, aquí de la iglesia de Monterrey. Ahorita vemos pocos hermanos porque algunos salieron de viaje. Acaba de llegar mi esposa. No les escuché. A ver, no les escuché muy bien, con mucho ruido. Me costó trabajo. Hola, buenos días. Buenos días, hermano. Mi nombre es Jaime Cárdenas. A ver, Cárdenas. Jaime Cárdenas, sí. De la PIB. Ah, ok, hermano, mucho gusto. ¿Quién más está en el grupo? Buenos días, mi nombre es Luis Garza. Buenos días, hermano. ¿Cuál es tu apellido? Luis Garza. ¿Luis? Garza. Sí. Ah, Luis Garza. Sí. Ah, sí. Buenos días, hermana. La maestra está preguntando si estamos. ¿Quién más está? Buenos días. Mi nombre es Enriqueta Cervantes. ¿Cómo? Enriqueta Cervantes. Enriqueta. A ver, déjame buscarte. Como la lista es más grande, no la ubico rápido, pero... Ah, ok. Bueno, está bien, hermana. Mucho gusto, hermana Enriqueta. ¿Quién más está? Yo, A ver, hermanita. Elba Garza. A ver, ¿se apellida Garza? Garza Ledesma. Elba. Elba. Ajá, Elba. Ah, muy bien, hermana. Mucho gusto. Que Dios la bendiga. Buenos días, hermano. ¿Cuál es su nombre? Samuel Cantú Ayala. Samuel Cantú. Ayala. Ajá, Samuel Cantú Ayala. Sí, hermano. Mucho gusto. Saludos. Buenos días. Buenos días, hermana. Mi nombre es Larisa García. A ver, ¿dónde estás? A ver, no la ubico. Cintia Larisa. ¿Elba? No, Cintia Larisa García. Cintia. Sí. Ah, ok, Cintia. Ah, mucho gusto. Igualmente, hermana, Dios la bendiga. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a mi hermana que estuvo presentando al grupo. A todos, hermanos, bienvenidos. Yo sé que va a ser es un grupo numeroso y va a ser a lo mejor difícil estar conociéndolos uno por uno, pero poco a poco los iremos conociendo. Muy bien, voy a darle la oportunidad a otro hermano. Hermano ¿dónde es usted, hermano? Que yo lo veo muy solo. ¿De dónde es mi hermano? Que está en otra pantalla, aquí que estoy viendo. ¿Seré yo? Hermano Gerardo. Ah, ¿qué tal? Soy yo. Muy buenos días, Dios me la bendiga, hermana. Gerardo Jiménez, para servirle. Ah, muy bien. De La Paz, California Sur. De Baja California Sur. De La Paz. De La Paz. Ah, muy bien, hermano Gerardo. Que Dios le bendiga grandemente. ¿Usted en su grupo está solo o hay más hermanos que están escuchando? Ahorita yo estoy solo en la casa, pero somos un grupo de 6. Ah, perfecto. Bueno, está muy bien. Voy a dar silencio para ver si hay otro grupo que está conectado. Hermanos de Madrid, ¿están por allí? ¿Escuchan?
no se han conectado los hermanos de Madrid. Bueno, hermanos de Houston, tampoco se han conectado. Bueno, esperemos que se conecten a lo largo de la clase. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar. Ustedes ya han estado recibiendo a través de la página del seminario el plan de estudios, han visto que va a haber videos que ustedes van a estar viendo de las clases, que ya están grabados todos completamente. Y miren, quiero tomarme unos minutos para hablar sobre algunos aspectos del plan de clase. No lo voy a leer, solamente quiero resaltar lo más importante para que no haya dudas y que pues estemos claros. Bienvenidos, hermanos, se están conectando aquí un nuevo grupo de Houston. Mira, Jorge, aquí no aparece para darle la bocina. Bueno, vamos a hablar, hermanos, un poquito del plan de clase. Bueno, en este diplomado que ustedes están tomando, la materia del Nuevo Testamento, pues es fundamental para dar continuación a los estudios que ustedes estarán llevando. El objetivo, hermanos, de esta materia, pues es ayudarles a conocer y comprender un poco más sobre el Nuevo Testamento. Ustedes ya vieron los evangelios y los hechos, así de que ahorita vamos a estar viendo el resto del Nuevo Testamento, las cartas paulinas hasta el libro de Apocalipsis. El objetivo es que ustedes puedan tener un panorama general del contenido de cada libro. ¿Sí? Por el tiempo sabemos que es muy complicado quererlo ver de manera muy minuciosa, ¿verdad? Casi tendría que ser una materia por separado o por libro para lograr ese objetivo, pero yo creo que va a ser muy productivo el tiempo que dediquemos para estudiar estos libros de la Biblia. Miren, quiero decirles cómo vamos a evaluar este curso. Ustedes allá en su casillero o en la página donde tienen el acceso a la plataforma para los materiales, ustedes van a tener unos libros a su alcance, que es un libro del alumno, en el cual ustedes pueden leer como contenido de la clase, ¿no? Ya es una investigación que han hecho otros maestros y que podrá servirles. Obviamente, el libro fundamental, básico, pues es la Biblia. La Biblia va a ser fundamental. En cada sábado que tengamos clase, nosotros allá en el guía de estudio, que en un momento vamos a ver, en la guía de estudio están seleccionados qué libros de la Biblia vamos a estar estudiando. Entonces, un requisito muy indispensable va a ser que antes de llegar a la clase el sábado, ustedes hayan leído todo el material bíblico que corresponde a ver ese día. Lo van a tener que leer, pues, tanto en la Biblia, ¿verdad? Y al final del curso, ustedes van a entregar un reporte de estas lecturas. ¿En qué consiste este reporte? Pues muy sencillo, hermanos. Nada más en una hoja van a tener que escribir allá. Leí el Nuevo Testamento. Obviamente entendemos que de las cartas hasta final de Hechos, hasta Apocalipsis, leí el Nuevo Testamento en esta y en esta y en esta versión. O sea, 3 versiones quisiera que ustedes leyeran, diferentes a la Reina Valera. La Reina Valera, la versión 60, va a ser nuestro texto, pero ustedes pueden incluir una NBI, la traducción viviente, Dios habla hoy, una versión católica. Entonces, ustedes pueden leer otras versiones que gusten. Solamente en ese reporte van a poner, leí el Nuevo Testamento en esta y en esta y en esta versión. Solamente me tienen que indicar qué versiones leyeron y es todo. No hay que hacer resumen, no hay que hacer notas de absolutamente nada en cuanto a las lecturas de la Biblia. Y ese reporte vale 10% de su calificación, ¿sí?
Entonces, ¿hasta aquí no hay duda? Espero que no. Cuando quieran hablar, hermanos, me levantan la mano si algo no se entiende, ¿sí? Ahora, otro requisito para evaluar en esta materia es la exégesis. Miren, hermanos, aquí yo estuve batallando, pensando un poco, porque la materia en sí, pues es dar un panorama del Nuevo Testamento, pero no es enseñarles a hacer propiamente exégesis. Ante esto, lo que vamos a hacer es, nosotros conocemos un método de exégesis que se llama método sintáctico teológico, y ese método pues tiene varias secciones. Hay 5 análisis que complementan todo la tarea exegética, y la verdad no estamos dando esta materia, pero sí quise acercarlos un poco a esa manera de hacer exégesis. Entonces, ustedes van a recibir también allá en su casillero que yo les mandé exégesis formato parcial. Formato parcial porque solamente estoy tomando algunos elementos de lo que ustedes van a hacer para esa exégesis. No es que sea la exégesis, pero es algo básico que se hace para hacer la exégesis. No sé si me explico. Entonces, miren, en ese formato parcial viene allí 4 hojas, solamente porque puse el ejemplo de cómo ustedes deberán entregar eso. Eso ustedes lo van a estar entregando hasta el día 28 de junio, es decir, hasta que termine todo el curso. Es algo sencillo, pero no quiero tampoco presionarlos con muchas tareas, porque ya de por sí que van a tener algunas. Mire, comienza con lo siguiente. Tenemos una hoja donde dice exégesis y luego pasaje. Ustedes libremente van a escoger algún pasaje, quizás el que más les guste o el que les ha llamado la atención de quererlo estudiar. Ustedes van a escoger un pasaje de las cartas paulinas hasta el final, el que ustedes gusten. En la próxima clase, por correo, ustedes me estarán mandando su nombre y el pasaje que hayan escogido, solamente para yo verificar que el pasaje tiene una unidad completa. Entonces, en esta primera hoja ustedes van a poner exégesis y abajo el pasaje que ustedes están escogiendo, y luego dice un poquito abajo y van a poner su nombre. Cuando entreguen al final eso. Entonces va a decir por qué, por quién, y luego va a decir allí una pequeña parrafito que dice presentado para llenar parcialmente los requisitos de la materia Nuevo Testamento 2 que imparte la maestra, su servidora. Ahí está mi nombre. Y más abajo va a decir Seminario Teológico Bautista, Dr. G.H. Lacey, y abajo la fecha. O sea, es decir, este es el formato de la portada para sus trabajos. Después viene una página, la que sigue, así en el formato, que dice asuntos preliminares. Ok, en esos asuntos preliminares son asuntos que son básicos para comenzar todo trabajo de exégesis. Y miren, hay una parte que dice introducción. Y ahí vienen 4 puntos. El autor, la fecha, obviamente si ustedes escogen alguna carta paulina, pues ya no va a haber problema, ponen autor, Pablo, van a tener que poner la fecha en que se escribió el pasaje donde ustedes están escogiendo, ¿no? Por ejemplo, si escogen algún pasaje de Tesalonicenses, pues allí estarían poniendo la fecha 50, 51, que ya lo van, que todas las presentaciones tienen sus fechas. Y luego, el propósito del autor. El propósito del autor en forma general. O sea, ¿cuál fue la intención del autor al escribir el libro? ¿Sí? En general. Esto lo pueden ver en cualquier Biblia de estudio o algún comentario que ustedes vayan a tener que consultar. Yo les pido que por allí busquen algún acceso a alguna biblioteca, algunos libros que puedan tener los hermanos, ¿no? Y el cuarto punto es un bosquejo breve.
Un bosquejo breve, hermanos, es para ayudarnos a tener una idea general de cómo está estructurado el libro. El libro donde está nuestro pasaje que hemos escogido. Entonces, el bosquejo breve es poner un punto 1 y lo que diga allí el autor. Ahí todos los comentarios, por lo general, manejan un bosquejo y también las Biblias de estudio manejan un bosquejo. Entonces, ustedes van a escoger un bosquejo y lo van a copiar tal y como está, solo que al final de escribir el bosquejo van a poner en paréntesis la fuente. ¿De dónde lo tomaron? De algún libro, de alguna Biblia, y ahí lo van a poner. Bueno, en este punto, hasta ahorita, ¿hay alguien que tenga alguna duda que pueda levantar su mano si tienen duda para darle la palabra? Bueno, si nadie tiene dudas, adelante. Seguimos. Ya después, si al finalizar, ya a la mera hora de hacerlo, aparecen dudas, pues no hay problema, hermanos. Con toda confianza está mi correo y pueden preguntarme. La otra cosa, hermanos, el punto B, dice preparación del texto. Vamos a suponer que ustedes escogieron Primera de Tesalonicenses 1, del versículo 1 hasta el versículo 10, es decir, todo el capítulo. Bueno, en la preparación del texto, yo en la hoja que les puse, solamente como ejemplo puse versículo 5 y le puse en paréntesis ejemplo. Y luego pongo 3 versiones, ¿verdad? Versión 60, versión Nueva Traducción Viviente y Nácar Colunga. Y puse entre comillas, aunque puse puras X, porque no quise llenarle la hoja con palabras, pero a lo que voy es lo siguiente. Si dentro del pasaje que ustedes han escogido hay algún versículo que pues no está muy claro o que quisieran trabajarlo más, entonces ustedes ponen, por ejemplo, versículo 2, por ejemplo. Ponen allí el versículo 2, no escriban nada, nada más pongan versículo 2 y ponen versión 60 y ahora sí escriban todo lo que dice en la versión 60 del versículo 2 y pasan a otra versión, no necesariamente las que yo puse allí, pueden usar las que ustedes quieran. Pongan las iniciales o el nombre de la Biblia que ustedes están tomando y escriban el texto. Lo ideal sería que para cada versículo ustedes pusieran unas 3 versiones comparando. Ahora, la palabra que pudiera tener diferencia entre una versión y otra, sería bueno que la subrayara. Entonces, esto es para enriquecer para ustedes el entendimiento del pasaje. Y al final de poner las versiones, van a poner allí conclusión. La conclusión es una paráfrasis que ustedes van a hacer en sus propias palabras. Es decir, este versículo, ¿cómo lo diría yo? En mis propias palabras. Claro, no saliéndose de la idea central del pasaje, ¿no? Entonces, no es necesario que del pasaje que hayan escogido, por ejemplo, si tiene 10 versículos, hagan 10 veces esta comparación. No, solamente pueden usar 2 o 3 versículos, quizás los que sean más difíciles de entender. Entonces, ustedes van a escoger qué versículos quieren aplicar el análisis comparativo. Entonces, eso es lo que se le llama asuntos preliminares. Después de eso, hermanos, viene un análisis verbal. Bueno, un análisis verbal dentro del método sintáctico teológico no es precisamente el segundo análisis que se hace, hay otro, pero pues no tenemos el tiempo de explicar la metodología, pero sí quise por lo menos acercarles para que conozcan un poquito de cómo se trabaja cuando estamos conociendo la palabra de Dios, ¿no? Que la queremos analizar más. Bueno, en el análisis verbal, lo que importa es hacer un análisis de las palabras, de los conceptos que vienen allí en el pasaje. Un tips muy importante, cuando ustedes leen su pasaje, a veces el autor repite muchas palabras, bueno, muchas veces la misma palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que pues le está dando importancia a esa palabra. Entonces, ustedes lo van a escoger, ¿no? Como una palabra a investigar. ¿En dónde es que lo vamos a investigar?
Muchas veces, hermanos, aquí en la palabra de este análisis verbal, lo que hay que hacer es consultar diccionarios, comentarios. Afortunadamente, ahorita ya contamos con esto del Internet, que la verdad es una herramienta muy, muy buena porque los puede acceder a muchos comentarios. Entonces, ustedes ya pueden darse la tarea de ir investigando. ¿Qué les sugiero hacer cuando hagan el análisis verbal? Paso número 1. Lean el pasaje varias veces y a partir de que lo estén leyendo varias veces, lo que van a hacer es, hagan una lista de todas las palabras que aparecen que son importantes o que ustedes no entienden muy bien. Y ahorita les voy a dar otros tips para considerar. Todas las palabras hagan un listado. Así salgan 10, 20, las que salgan. Hagan su listado. Ahora, después de ese listado de palabras, lo que tienen que hacer es clasificar las palabras. Hay tres categorías. De hecho, hay una cuarta, pero esa cuarta no la vamos a meter porque es los términos teológicos que sirven para otro de los análisis. Pero nosotros nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Qué les voy a pedir? Una vez que tengan todas las listas de palabras, van a empezar por ver. A mí se me facilita mucho cuando comienzo con los términos culturales. Términos culturales es, por ejemplo, palabras que hacen alusión, por ejemplo, a costumbres, a comidas, a maneras de la economía, de la política, palabras que refieren ese tipo de conceptos. Entonces, esas palabras lo que van a hacer es pasar a esa categoría. Términos culturales, palabras que tienen que ver con esa alusión. Miren, cuando nosotros estemos estudiando, yo les voy a ir dando esas ideas, decir, miren, esta palabra, ¿cómo la ven? Puedo entrar en esa categoría. Ahora, palabras de expresiones figurativas. ¿Cuáles son las expresiones figurativas? Pues miren, expresiones figurativas son aquellas que no podemos tomar de manera literal, porque las palabras de manera literal como que no las podríamos entender. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en este estudio de Tesalonicenses, cuando dice, ¿verdad?, que los que durmieron en él, o a todos los que duermen. Allí mismo, cuando habla esa palabra de dormir, el mismo autor está definiendo a qué se refiere. Después dice los muertos en Cristo. Entonces, el autor define esa palabra. Ese es un principio hermenéutico básico, que el autor, la Biblia, se interpreta a sí misma. Entonces, eso es algo que podemos ver. Pero en las expresiones figurativas vamos a poner aquellas expresiones que no podemos tomar literalmente. Por ejemplo, cuando Jesús decía, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Pues obviamente no nos imaginamos a Jesús convertido en una puerta o a Jesús hecho uvas, ¿verdad? Entonces sabemos que está hablando de expresiones figurativas. Hay un libro allí que se los recomiendo, por aquello de que lo puedan buscar en internet o puedan ir a alguna biblioteca de la iglesia o alguien que lo tenga. Es un buen libro, está bastante grueso, pero allí da muchas figuras de dicción o las figuras que requieren tener cuidado. Entonces, eso es. Ahora, las palabras de significado original son las palabras que el autor está usando y que él está dando un significado muy propio a esas palabras, ¿no? Entonces, para mí es una forma básica. Si hay palabras que hacen alusión a la cultura, a las costumbres, a las tradiciones, entrarían en la categoría de términos culturales. Si hay palabras que tienen que ver con expresiones figurativas que no se pueden tomar literalmente, entonces las ponemos en expresiones figurativas y todas las demás que sean palabras importantes la tomamos en significado original. Bueno, aquí voy a hacer una pausa para saludar a los hermanos de Monterrey que ya se están agregando más. Adelante, hermanos, bienvenidos a todos. Y tengo aquí a un grupo
A ver, si quieren hablar, adelante. Hermano, adelante. Nos comentó que nos hizo referencia a un libro, pero ¿cuál es ese libro? Y el autor, el nombre. Hermano, no le estoy viendo. Si se pudiera acercar más a la cámara, así. Ahorita usted hizo referencia de que nos recomendaba un libro, pero no nos dijo el nombre ni el autor. Ah, en la hoja que les estoy mandando. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ah, ok. En la hoja donde les estoy mandando en la exégesis del formato, abajo yo les pongo el nombre de un libro para las figuras, expresiones figurativas. Allí pongo el nombre del autor. Ahora, en el libro de alumno que ustedes van a estar recibiendo, hermanos, al final de cada estudio, de cada libro, viene una lista muy larga de libros donde se usaron para escribir el material. Esos libros pueden ser libros de consulta que ustedes pueden tener. Les decía yo que ahora, gracias al Internet, pues podemos tener acceso a comentarios que se pueden adquirir o se pueden bajar desde el Internet. Entonces, ustedes son libres de consultar todos los comentarios que quieran para el estudio de las cartas y, como dice Pablo, ¿verdad? Estudiarlo todo, retener lo bueno. Pues habrá a lo mejor posturas algunas contradictorias o algunas diferentes, pero lo importante es que las podamos ver y ustedes pues obviamente tomar con discernimiento lo que ustedes crean que es lo correcto, ¿no? O sea, en base a la opinión de los comentarios. Ahora, para los que han llegado tarde, hermanos, quiero decirles que el requisito para entrar a nuestra clase y poderla hacerla muy nutrida y participativa va a ser que ustedes hayan leído previamente ese libro del alumno, que ustedes lo van a tener en la plataforma, y también ver los videos que ya estuve grabando para cada libro de la Biblia que vamos a estar estudiando. Hermanos, los que están aquí abajo, si me pueden decir, bueno, yo los estoy viendo a un hermano de camisa azul. Hermano, saludos. ¿De dónde son ustedes, por favor? A ver, no les escucho. ¿De dónde son? No le escucho. A ver. No le escucho, hermano. ¿De dónde es? De Houston. Ah, ok. No le escuché, pero la alcancé a ver por sus labios. No se escucha, Julio. A ver, déjeme ver, hermano, cuál es el problema. No le escucho. A ver. Ahí está, le escucho. Son de Houston. Son de Houston, hermano. Ah, ok. Pues bienvenidos. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Cómo? A ver. No le escucho. ¿Cuál es su nombre, hermano? Perdón. ¿Ernesto? Ah, ok, Ernesto. ¿Y las hermanas que están con usted? No se escucha, Julio. A ver. ¿Cuál es su nombre? ¿Roselyn? Ay, mire que estoy así como que adivinando porque no le alcanzo a escuchar, pero a ver, ¿y la otra hermana de Rosita? ¿Maribel? ¿Maribel? Ah, ok, hermana. Bienvenidos, bienvenidos. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, pues continuamos con nuestra clase, ¿sí?
Bueno, hasta ahorita, hermanos, ¿alguna pregunta o duda? ¿Cuál cierro? ¿Esta? ¿Lo cierro? Así. ¿Eso también? Ok. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Yo sé que algunos hermanos faltan, pero poco a poco se irán integrando. Y bueno, el tiempo nos apremia. Vamos a seguir. Entonces, miren, esto es la tarea que tienen hasta el final. En realidad, esta exégesis, pues es un paso de la exégesis. Entonces, solamente lo que van a hacer es investigar el contexto y las palabras más importantes. Obviamente, eso sería un preámbulo para después escribir algo más formal, pero les digo, no tenemos la intención de hacer propiamente una exégesis. Pero ahorita les digo en qué consiste también las demás tareas. Bueno, hacer esta parte de la exégesis o este proceso de la exégesis va a contar en su tarea final el 25%. ¿Sí? La lectura de la Biblia, 10%, la exégesis, el 25%. Ahora, como tercer paso, las tareas que se van a evaluar. Como ustedes van a ver, hola hermana, ¿cómo está? Como ustedes van a ver videos de cada materia, les voy a pedir que ustedes hagan un resumen de cada video. Aquí les puse de 2 a 3 páginas, pero quizás en una hoja ustedes puedan hacer el resumen, o 2, pudiera ser 1 o 2 máximo, y vale 25%. Entonces hay videos para todas las materias y van a ser solamente lo más importante. Y vale 25%. Otro aspecto, hermanos, de la tarea, que es muy, muy importante, las aplicaciones de tipo personal. Porque miren, si nosotros estudiáramos la Biblia solamente para obtener conocimiento, pues en realidad nos quedaríamos cortos. Tenemos que reflexionar cómo esta palabra de Dios nos ayuda en nuestra vida personal y en nuestro ministerio. Entonces, quiero que ustedes hagan una reflexión por cada libro de la Biblia estudiado. En este caso van a ser 22 libros. Ustedes hagan una hojita de su reflexión. Puede ser una página o 2 máximo, pero yo creo que con una pudiera ser suficiente, ¿sí? Entonces, hagan ahí una reflexión, como, por ejemplo, la carta de Tesalonicenses, qué les enseñó, qué les desafía, qué horizonte nos abre para implementar en nuestro ministerio. Sí, es libre, ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, y bueno, eso es algo importante. Y por último, y vaya, vale 25% las reflexiones de aplicaciones prácticas. Entonces ya tenemos 25 de la aplicación, 25 de los resúmenes, más 25 de la exégesis, ya tenemos ahí 75. De la lectura de la Biblia, 10, 85. Y finalmente la participación. La asistencia y la participación en clases, que vale 15%. Hermanos, entonces, yo sé que quizás por la cantidad de alumnos que son y las cuestiones técnicas, a veces no es tan fácil que todos en un momento participen, pero sí quisiera que ustedes vieran que a lo largo de las 6 clases, pues tengan por lo menos algunas 3, 4 participaciones, ¿no? Que vayan participando de manera concreta, concisa, pero que haya participaciones de parte de ustedes. Bueno, hermanos, para no extendernos más, solamente quiero hacer el comentario respecto al contenido programático, la guía de estudio. Para primer clase, que es 13 de abril, hola hermanos, ¿quieren que me detengan algo para hacer alguna pregunta? Sí. A ver, hermanos. Adelante. A ver, Julio.
Le quiero dar la palabra. Ahí está. Ahí está. Es que ahorita tengo una duda, yo ya había impreso lo que es los criterios de evaluación y en el punto 2 mencionaba cuestionarios, que deberíamos de contestar los cuestionarios que vienen en un cuaderno de trabajo, pero estoy entendiendo que en lugar de eso van a ser los resúmenes. Ajá, sí, hermano, hicimos ese ajuste y eliminamos los cuestionarios, más que nada para no ser gravosos para ustedes. Así de que si habían bajado un plan de estudio donde decía cuestionarios, les pido de favor que lo eliminen. Y ayer hicimos el ajuste porque yo pensé, va a ser muy pesado leer el libro y aparte el cuestionario, que realmente era lo mismo. Mejor prefiero que hagan resúmenes de los videos. Ok, gracias. Sí, de nada, hermano. Hablando de esto de los resúmenes, hermano, quiero decirles una cosa. A ver, el hermano que está acá, de Zacatecas, ¿dónde están los de Zacatecas para irme familiarizando? Ah, ok, acá. De Baja California Sur. Hermano de Baja California Sur. ¿No? Bueno, los hermanos de Houston, ¿verdad? ¿Dónde están? Aquí están, Houston, Monterrey, Baja California Sur. El hermano de Baja California Sur, ¿no? Espero, hermano, que por favor se integre a la clase. A lo mejor yo lo veo muy cansado, pero ánimo, hermano, aquí estamos, apenas empezando. Los de Madrid, ¿ya nos están escuchando? ¿No escuchan los de Madrid? Bueno, hermanos, está bien. Bueno, hermanos, ya nada más vámonos con la guía de estudio. Quiero decirles que hoy nuestra clase tenemos la intención de ver una introducción a las cartas paulinas. Hermano, gracias por responder. Vamos a ver una introducción a las cartas paulinas y las cartas que tenemos previstas para el día de hoy es primera y segunda de Tesalonicenses. Como ustedes saben, está un poco el tiempo muy saturado. Ahora, afortunadamente y para bendición de ustedes, esta materia no va a tener una secuencia de todos los sábados, como quizás en otras materias han tenido, y esto obedece a que nosotros tenemos pues ciertas actividades que se nos están cruzando, ¿no? Por ejemplo, el próximo sábado, por Semana Santa, pues no tendremos clase, pero después el 27 sí, luego el 4 no, porque ustedes tienen el lápiz, y luego el 11 sí tenemos clase, y luego el 18 no tenemos clase porque nosotros tenemos aniversario del seminario, pero luego el 25 sí, y luego el día 1 no, y el 8 sí, y el 15 sí. Entonces, si se fijan, tenemos una serie de sábados que no vamos a poder tener. Ahora, por un lado, creo que es ventajoso en el sentido de que, como es mucho material, muchos videos que ver, hacer resúmenes y todo, entonces, pues les va a dar más tiempo de verlo como que más tranquilamente. Hermanos, la próxima clase que tendremos el 2 de abril, ustedes ya me estarán entregando el pasaje de su exégesis que van a estudiar, ¿sí? Y van a estar entregando cada viernes los videos, los resúmenes y todo. Aunque yo les pongo allí fechas tentativas, ustedes pueden hacerlo antes si quieren, tan pronto lo terminen, adelante. Pero que no pase de esa fecha también, porque entonces estaré bajando algunos puntos allí a los que entreguen tarde, ¿no? Como todo sistema. Bueno, así de que vamos a comenzar. Hay que leer previamente, hay que ver videos previamente antes de entrar a la clase. Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿dudas o preguntas?
Levanten la mano, por favor, los que tengan dudas y preguntas. ¿No? Bueno, hermanos, vamos a orar para comenzar nuestra clase. Sí, yo sé que ya llevamos un buen tiempo de preámbulo, pero pues no se va a repetir cada clase, solamente en esta primera clase. ¿Algún voluntario de ustedes que quisiera hacer una oración? Espero que no todos al momento, ¿eh? A ver, hermanos de Monterrey, por favor. Vamos a orar. Sí. Padre Celestial, Señor Dios, Santo, bueno y misericordioso. Gracias, Padre, te damos en esta hora por este tiempo, Señor, que nos permites el prepararnos para servirte mejor, para servirte más, para que más gente venga a los pies de Jesucristo. Oramos por cada uno de mis hermanos alumnos, mis hermanos compañeros, donde quiera que estemos, para que nos des de tu luz, de tu inteligencia, para que nos des esa sabiduría, Señor, que solo proviene de ti. Rogamos por nuestra hermana maestra, Señor, que tú la ilumines, que tú la guardes, que la uses para que nos enseñe, Padre, lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos nuevamente por todas las bendiciones que derramas, por mis hermanos que no están presentes, Señor, que tú los traigas en la próxima clase, Señor, para que estemos todos gozándonos y preparándonos más y mejor. Y, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pues bueno, muy bien. Vamos a entrar de lleno a la introducción, algunos aspectos generales de la carta. Fíjense que de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, 21 son epístolas y de las cuales 13 son paulinas. Así de que a veces nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento, la verdad vemos impregnado el pensamiento de Pablo en muchos de los pasajes. A veces nosotros citamos textos y decimos como dice Pablo, y aunque no sea de Pablo, ¿no? Pero ya como que estamos muy influenciados por el pensamiento paulino. Bueno, en las cartas que nosotros vamos a estar estudiando, sabemos que son cartas que fueron enviadas por personas, ¿verdad? Que eran los mensajeros. ¿Por qué? Porque en el sistema del Imperio Romano, el servicio postal más bien tenía uso para asuntos oficiales del imperio, no era para la gente en común. Entonces era muy común que las cartas fueran enviadas por personas. Ahora, estas personas o estos mensajeros normalmente conocían a los receptores y se esperaba que cuando ellos llevaran la carta, no solamente llevaran la carta, sino que ellos mismos complementaran con más información la circunstancia del escritor, ¿sí? Podía dar más información allá. Podemos ver esto, ¿no? Cuando Pablo dice que va a ir uno de los que va a entregar la carta, dice, pero él les va a dar más información de mí. Por ejemplo, cuando dice allí en Colosenses 4:7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces él dice, lo hará saber Tíquico. Él es el portador de la carta de Colosenses, pero dice, él también les va a confortar, les va a guiar, les va a ayudar. Entonces, normalmente así se esperaba que fuera, ¿no? Ahora, los receptores de las cartas paulinas varían de varias formas. Una, también hay individuos a los cuales Pablo escribe de manera muy personal. Podemos ver como a Tito, a Filemón, a Timoteo, que son cartas personales, pero también vamos a ver cartas a las iglesias, ¿no? Como Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, cartas cartas a iglesias, y a iglesias en conjunto también, como son las de Galacia, de Gálatas. Entonces, hay varios tipos de receptores. Estas cartas paulinas, al menos empezando ahorita por las paulinas,
las he clasificado, se han clasificado tradicionalmente en 4 categorías. Las cartas escatológicas, cartas soteriológicas, cartas eclesiológicas o llamadas cartas de la prisión y cartas pastorales. Entonces, hay una clasificación de esas cartas en 4 categorías. Y en base a esas categorías es que también lo plasmé en el plan de estudio. De modo que vamos a tener 4 sábados para ver las cartas de Pablo, así clasificadas, porque siento que nos ayuda a entender de una manera más factible el contenido de las cartas. Después vamos a ver cartas generales y por último Apocalipsis. Ahora, las cartas escatológicas, como lo dice el nombre, escatológicas, tiene que ver porque el asunto central gira en torno a la venida de Cristo. En estas cartas escatológicas estamos ubicando primera y segunda de Tesalonicenses. Estas cartas se escribieron alrededor del 50 y 52. Hay alguna opinión respecto a la segunda que ahorita más adelante vamos a ver. Y esta carta obviamente se escribe después de la fundación de la iglesia de Tesalónica. Quiero pensar que cuando ustedes vieron Hechos, ustedes vieron cómo es que se formó la comunidad de tesalonicenses, de la iglesia de Tesalónica, ¿no? Que tiene que ver allá con el segundo viaje misionero de Pablo y que allá está. Y bueno, ahorita más adelante, cuando ya entremos a Tesalonicenses, propiamente vamos a ver allí el mapa. Estoy hablando solamente de un aspecto introductorio. Hablamos de cartas escatológicas, cartas soteriológicas. Las cartas soteriológicas tienen que ver con el asunto de la salvación. Ya en detalle lo vamos a ver, pero estas cartas comprenden Gálatas, Primera, Segunda a los Corintios, Romanos, que Romanos es una suma teológica sobre el punto de la salvación, una carta muy, muy importante. Tenemos las cartas de la prisión. Las cartas de la prisión como son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Esas cartas, recordamos allá cómo termina Hechos, cómo termina en Hechos allá en Hechos 28 del 16 al 31, donde Pablo está en un arresto domiciliario. Entonces, él desde allá está escribiendo estas famosas cartas de la prisión que todas algunas veces hemos leído. En ese periodo de encarcelamiento, Pablo después tiene un periodo de libertad. Y en ese periodo de libertad, él escribe Primera de Timoteo y Tito, desde Macedonia. Y después Pablo es arrestado nuevamente y finalmente escribe la segunda carta de Timoteo, allá por el 66, 68. 68 creo que es la fecha más aceptada, que es cuando él está en una cárcel, ahora sí, en una cárcel, no en un arresto domiciliario, sino que está en la Marmetina y allí después será decapitado. Segunda de Timoteo es su última carta de Pablo y Primera de Tesalonicenses es su primer carta de Pablo. Yo quisiera pensar que, bueno, para arrancar con el tema de las cartas paulinas, allá en el video les hablamos un poquito sobre quién es el apóstol Pablo. Seguramente todos pues han leído del apóstol Pablo. Me gustaría saber, preguntar que alguno de ustedes quisiera compartir cuál es su visión, cuál es la idea que surge en él cuando piensa en el apóstol Pablo. ¿Cómo se imagina a Pablo? A ver, yo quisiera que por allí alguien participara y nos hablara sobre su impresión del apóstol Pablo. Levanten la mano algún hermano que quiera participar dándonos esta impresión personal sobre el apóstol Pablo. A ver, hermano de Monterrey, adelante. Dios te bendiga. Buenos días, hermano. Yo veo al apóstol Pablo como muchos de nosotros. Te veo como a mí,
cómo Dios, cuando nos llama, nos llama. No hay quien te detenga. Aunque no tengas estudio, no tengas preparación, no tengas nada, Dios te dice, este me sirve para la hora, ven para acá. Y los agarra, no nos suelta. Ajá. En ese caminar, Dios te empieza a preparar de una manera preciosa y hermosa para que tú sigas predicando la palabra de Dios y empiezas también a hacer discípulos y también a levantar también iglesias donde quiera que vayas. Es una cosa preciosa de que Dios ve el corazón, no ve lo que somos, digamos, externamente. Si tenías mucho estudio, no tanto estudio, Dios dice, este me sirve, ven para acá. Y lo agarra, como agarró a Pablo. ¿Quién era? Perseguidor. ¿Y cómo lo agarró Dios? Más que nadie que este me sirve para que llegue el evangelio a lugares bien preciosos, donde nunca venga la palabra, para eso quiero Pablo. Igual también para mí, para mis compañeros, mis hermanos en Cristo, a cada quien ha sido seleccionado de manera preciosa y hermosa para predicar el evangelio en su lugar de origen. Es lo más hermoso. Dios ve el corazón de la gente. Muy bien, hermano. Gracias. Gracias. Pues vamos a ir viendo varios aspectos. Obviamente ese Pablo de la tribu de Benjamín, y obviamente, fíjense, su nombre significa Pablo, significa pequeño. Pero bueno, la verdad es que vemos que no es ningún hombre pequeño, ¿verdad? Fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios que fue tremendamente usado por Dios con su poder. Bueno, de Pablo vemos que tiene muchos aspectos que ustedes van a ver en el video más de su vida, pero yo quisiera comentar algo. Gracias al trabajo misionero de Pablo, habíamos visto, a ver, déjenme ver. Habíamos visto que, bueno, en el tiempo de Pablo, gracias a la paz romana, ese factor que facilitó que había caminos, había seguridad, había comercio, y entonces en todo el imperio, Pablo realmente tuvo el acceso de poder comunicarse y llegar obviamente, a las grandes ciudades. A Pablo lo vemos como un misionero de ciudad, y muy estratégico porque obviamente él apunta a las grandes ciudades importantes. Y obviamente de ello pues estuvo en mira Roma, la capital del imperio. Entonces, aunque es una paz romana, que hablamos de paz romana, de seguridad, en realidad pues tampoco fue del todo la paz, porque nosotros sabemos cómo el pueblo de Dios pasó por persecución, y los hermanos pasaron por muchas situaciones bastante difíciles. Bueno, Pablo, pues en sus cartas va a reflejar mucho de su teología. Yo quisiera solamente puntualizar dos fuentes de donde Pablo tiene una profunda teología. Una, de él como judío. Él está impregnado del Antiguo Testamento. De hecho, él hace bastantes citas del Antiguo Testamento. Hace más de 90 y tantas citas del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, Pablo conoce, y de ahí él empieza a formar su teología. Y la otra fuente muy importante de su teología tiene que ver él como seguidor de Cristo, Cristo como su modelo. Entonces, es algo muy, muy valioso. Ahora, ¿qué aspectos vemos en cartas de Pablo? Las cartas de Pablo, primeras, tenemos que pensar, son históricas porque están enraizadas en eventos históricos, ¿no? En eventos reales. Y también está basado en un hecho real, que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, como un evento histórico primordial. Ahora, también tenemos que ver que las cartas son dinámicas porque nos llevan a un encuentro personal con Cristo. Pablo, las cartas de Pablo son teología, pero también es una teología práctica, porque no se queda en el terreno del conocimiento,
sino nos va a desafiar a una vida de santidad, a una vida cristiana. Para Pablo, la vida cristiana es un estilo de vida. Y una de las frases muy importantes que nosotros vamos a ver en las cartas, a lo largo de las cartas, es una frase muy importante de Pablo que significa o que es en Cristo. En Cristo es una frase importante. Ahora, en Cristo, en es un locativo. Imagínense ustedes una esfera. Una esfera. La parte que diría peri, o sea, la parte de arriba, upper, está por arriba. Pero no estamos arriba, no estamos atravesando esa esfera, tampoco estamos abajo, ni tampoco estamos alrededor, que serían los aspectos locativos. En este caso, en significa estar dentro de la esfera, dentro del dominio, dentro, o sea, de esta soberanía de Cristo. Ojo, eso para Pablo es fundamental, el aspecto de que el cristiano está en Cristo, en esta esfera. Entonces, es algo muy especial. Y bueno, hay otros aspectos muy importantes. Quiero solamente señalar otro de ellos, que es el cuerpo de Cristo. Fíjense que para Pablo, la iglesia cobra un sentido de una vitalidad especial. En el Imperio Romano había una eclesía, pero la eclesía era civil. Obviamente formaban parte los ciudadanos libres en esa eclesía. Pero aquí un aspecto novedoso es que en esta eclesía entran todos los que han sido cristianos, son llamados por el Señor. Entonces, digamos que había dos eclesías, la eclesía civil y la eclesía cristiana. Entonces, pero aquí la eclesía, ustedes se acuerdan que una de las apariciones que podemos ver de Pablo, antes de pues, conocer de él, nosotros lo vimos en una aparición muy importante, como perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Como perseguidor, así aparece en la Biblia, como perseguidor, primeramente es el primer cuadro que tenemos del apóstol Pablo, y va persiguiendo a los cristianos, pero recuerdan que allá en su camino a Damasco, que refiere allá en Hechos, en el libro de los Hechos, él dice que una luz, ¿verdad? Lo tiró, lo cegó, y al estar allí postrado en el suelo, cuando iba hacia Damasco, allá en Hechos capítulo 9, le pregunta y le confronta, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, pues, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero que Pablo persigue a Jesús, él está persiguiendo a los cristianos. Pero allí yo creo que él cae en cuenta en algo importante. Perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Entonces, allí es la conexión de que los creyentes son el cuerpo de Jesús. Y lo vamos a ver eso en las cartas eclesiológicas, que va a profundizar mucho ese aspecto. Entonces, para Pablo, por eso la iglesia es un aspecto muy importante. Otro aspecto importante que vamos a ver, cómo Pablo habla, ¿no? Del papel del Espíritu Santo. Y claro que le da un papel importante porque él hablará del fruto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Entonces, bueno, es algo muy importante allí. Por otra parte, hermanos, hablando un poco ahora de la cuestión de la necesidad de hacer exégesis. La exégesis es el estudio sistemático de la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia de manera, pues, intencional y con cuidado? Fíjense que allá, Pedro habla de algún aspecto bien importante que a lo mejor todos nosotros podemos coincidir con él. Allá en 2 de Pedro 3, versículo 15, fíjense lo que dice. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjese, es interesante cómo Pedro reconoce los escritos de Pablo, dice las epístolas. Dice, son difíciles de entender y algunos, dice, las tuercen. Pues eso es verdad, hermanos. ¿A quién de ustedes se le hace fácil entender a Pablo? Pues levanten la mano. Pues a todos no se nos hace tan fácil, ¿verdad? Requerimos estudiarla. Pero dice aquí, él es difícil de entender. Entonces, de allí que allí en uno de los videos vamos a hablar la cuestión de la importancia de la exégesis. Hermano, la exégesis es el estudiar de manera cuidadosa y descubrir el significado de la palabra. La palabra tiene un sentido para los lectores. Ahora, fíjense, ya casi 2000 años, ahora nosotros, ¿qué nos dice la palabra? Parece que hay una distancia muy enorme en tiempo, pero en realidad tenemos que entender primero qué les quiso decir a ellos y también con eso llegar a la comprensión qué nos quiere decir a nosotros hoy, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. Entonces, por eso es importante que antes de entrar al estudio de un libro, podamos tener un poquito el contexto, la situación del autor, de la carta, pues para poder comprender. Entonces, vamos a entrar a la primera carta de Tesalonicenses. ¿Sí? Tenemos poco tiempo, pero vamos a empezar. Yo quisiera hacer alguna pregunta. Como ustedes ya vieron Hechos, no sé qué tanto recuerdan de cómo era la ciudad de Tesalónica. ¿Alguien de ustedes quisiera opinar? ¿Algún grupo de los que no han participado? ¿Cómo es la ciudad de Tesalónica? ¿Recuerdan ustedes? Porque pues vieron allá el libro de Hechos y vieron allá cuando Pablo llegó a Tesalónica, allá en el Hechos capítulo 17. ¿Alguien quiere hablar? Si quiere alguien hablar, por favor levanten la mano para concederle el micrófono. ¿Nadie se anima? ¿No? Bueno, pues arrancamos, pues. Está bien, no se preocupen, hermanos. Yo sé que al principio nos cohibimos, pero vamos a seguir. Espero no se duerman, ¿eh? Tienen toda libertad de traer su cafecito o su coca, ¿no? Porque, bueno, es temprano y yo obviamente espero que no se duerman. Pero miren, hablando de Tesalónica, hablen sus Biblias allá en Tesalonicenses. Y antes de tener, también aparte de abrir sus Biblias en Tesalonicenses, abran sus Biblias en Hechos capítulo 16. Pablo está en un segundo viaje misionero y él ha estado en una provincia. Ahorita les voy a mostrar un mapa para que vayan viendo. Ahorita se los muestro para que ustedes lo vean, ¿sí? Bueno, aquí están ustedes viendo un mapa y en Hechos capítulo 16, versículo 16:6, él habla de que Pablo está en Frigia, aquí en esta zona, en Frigia. Pero dice que él quería pasar a Asia, imagínense, acá a Ponto, Bitinia, a esta parte. Nos preguntamos qué hubiera sido si Pablo hubiera pasado acá. Quizás hubiera seguido y a lo mejor llega a la China, la India, qué sé yo. Pero aquí él tuvo una visión
de un varón macedonio, aquí en Troas. Dice que tuvo una visión de noche de un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando él tuvo la visión, inmediatamente partieron a Macedonia. Ahora, Macedonia es todo este lugar que estamos viendo aquí. 25, 20, 24, toda esta zona es Macedonia. Así de que pasan ellos a Troas y luego ellos pasan a Filipos, que es donde ellos formaron la comunidad filipenses, allá la carta de Filipenses. Y luego, después de estar allí, dice que en Filipos ellos conocen a una mujer, a Lidia, vendedora de púrpura, ¿no? Y ella se convierte. Y allí pasan una experiencia muy interesante, se acuerdan del carcelero de Filipos. Y bueno, después salen de allí y lo pasan a Anfípolis, a Polonia. Ya no aparecen aquí los nombres, pero finalmente ellos llegan a Tesalónica. Aquí, a Tesalónica, llegan ellos para formar la comunidad de tesalonicenses. Es importante sí ir visualizando los lugares para darnos una idea de la importancia, ¿sí? Entonces están aquí en Tesalónica y allí estuvo por 3 días de reposo y obviamente pues tuvo mucho éxito, pero pues también tuvieron problemas y lo sacan y Pablo va a Berea. También está acompañado de Timoteo, ¿verdad? También de Silas. Y aquí están en Berea, después hay problemas, ellos se quedan y Pablo baja hasta Atenas. Pablo baja aquí a Atenas, pero todos están aquí en esta provincia, ¿no? Macedonia y esto es Acaya. Entonces, de estar aquí, baja él aquí, pero aquí se queda Silas y Timoteo y Pablo está aquí en Atenas. Bueno, con esa ubicación geográfica podemos darnos cuenta que Pablo allí desde Corinto, que era allí desde Corinto, él es cuando está escribiendo la carta a esta segunda carta a Tesalonicenses, esta primera carta a Tesalonicenses. En ese viaje misionero, pero cuando Pablo está allí en Corinto. Ahora, él dice allá, primera de Tesalonicenses 3:6, dice, pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Entonces, Timoteo, Silas, se encuentran con Pablo allá en Corinto, en Atenas, y le dan idea, le dan informes de cómo está la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, esta carta va a ser una respuesta a esta situación, ¿verdad? Después de lo que el apóstol Pablo recibe de información por parte de Timoteo. Entonces, porque ellos allá se habían quedado, ¿no? Y eso lo vemos también en Hechos 18:5, cuando dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo en Corinto. Entonces se encuentran allá. Ahora, es importante, esta carta es escrita durante este segundo viaje misionero de Pablo y escribe desde Corinto. Y ojo, algo muy importante, esta es la primera carta del apóstol Pablo, del legado de cartas que Pablo nos está dejando. ¿Cuáles son las inquietudes que Pablo tiene? Porque vamos a ver que a esta iglesia tiene muy buenos elogios que él siente, pero también hay oposición. Hay oposición para su ministerio. En el 2:5 habla, ¿verdad?, de que él se defiende. Él dice allá, no usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros,
ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Él está diciendo, no buscamos de ustedes ganancia, ni tampoco buscamos aprovecharnos de ustedes. Entonces quiere decir que Pablo está defendiendo en este sentido. Otra cosa importante, como decíamos, esta carta, el tema central es aclarar esa idea errónea de la segunda venida. Había hermanos que ya no estaban trabajando, ¿no? Pablo ya va a decir en el capítulo 4, dice, hermanos, pues pónganse a trabajar, pero todos están esperando la venida de Cristo. Ahora, ¿por qué están tan ansiosos o deseosos de que venga Cristo? Bueno, Tesalonicenses allá en el capítulo 1 dice que ellos recibieron la palabra con gran tribulación. En el versículo 6 dice, y con gran gozo. Es una iglesia que está sufriendo. Es una iglesia que sufre. Pero fíjense, es algo pues importante notar eso, porque sí hay una persecución. Ahora, la iglesia de Tesalonicenses, Tesalónica, como vimos en el mapa, realmente era una ciudad, fíjense, rica, próspera, era estratégica, era uno de los principales puertos que tenía pues allí en Europa. Y muchos de los hermanos allí eran artesanos. Y Pablo por eso va a hablar allá que se pongan a trabajar con sus manos, allá en el capítulo 4, versículo 11. Entonces nos da una idea de cómo es la iglesia, ¿verdad? Una iglesia próspera, una iglesia pues que tiene gente importante, pero también en la construcción de los hermanos, los estratos sociales en el tiempo de Pablo, pues no todo era de color de rosa, no todo era así que gente importante, porque también había muchos esclavos, y posiblemente en esta iglesia, cuando él habla de los débiles, posiblemente se refiera a gente pobre, gente enferma, o viudas, o esclavos, ¿no? Y obviamente esto es algo que hay que notar. Y algo importante. Vamos a hacer un breve recorrido por los capítulos de esta carta de Tesalonicenses. Cuando hablamos en el 1:1, vamos a capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Pero fíjense que aquí vemos que dice a la iglesia, ¿verdad? De los tesalonicenses. La iglesia, como decíamos, era una iglesia, la iglesia civil era una iglesia que pertenecían los hombres libres. Pero aquí Pablo está hablando de una iglesia de cristianos. Y tiene 3 distintivos estos hermanos. Versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Amados de Dios, qué hermosa expresión, ¿verdad? Para hablar de los cristianos. Son amados de Dios y son elegidos de Dios. Pero está haciendo una referencia. ¿Qué distintivos tiene esta iglesia? Fíjense bien. Fe, trabajo del amor, constancia de la esperanza y la obra de la fe. Fe, amor y esperanza. Estas son conocidas como las virtudes teologales. Entonces, Pablo está hablando de una iglesia trabajadora, una iglesia que ha trabajado duro y que se ama y es una base y es una iglesia importante. Esta iglesia nació en medio de gran tribulación, como vemos en el versículo 6, nació en gran tribulación, pero recibió la palabra con gran gozo. Quiero que pensemos un poquito más en esta iglesia de Tesalonicenses. En el versículo 7, fíjense, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia
y de Acaya. Fíjense, cuando vemos nosotros el mapa de todos los de Macedonia y Acaya, podemos ver toda Macedonia, o sea, aquí está Tesalónica, pero incluye Berea, Filipos y Acaya, Corinto, Atenas. O sea, toda esta zona, podemos ver cómo esta iglesia traspasó fronteras. Esta iglesia traspasó fronteras. En realidad, ¿qué fue lo que hizo que esta iglesia fuera una iglesia modelo? Una iglesia modelo. Pues el hecho de que sea modelo habla allí en el griego de una palabra, tupón. Tupón es algo que tiene la idea de una marca que ha sido dejada por un gran impacto. Entonces, esta iglesia tuvo una marca y un impacto en todas estas iglesias. Entonces, traspasó la frontera. ¿A qué se debe que esta iglesia haya sido de gran impacto? Pues vean allá el versículo 9. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos, el versículo 9 del capítulo 1 en que estamos? Levante la mano quien quisiera leer este versículo. Hermano Gerardo, ¿no quisiera apoyarnos leyendo el pasaje de Claro Primera que de sí. Tesalonicenses 1:9? Sí, claro que sí. A ver, adelante. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Gracias. ¿Qué es lo que impacta que una iglesia pueda traspasar fronteras? Según el pasaje que leímos. ¿Qué es lo que impacta, hermanos? A ver, algo muy fundamental y básico. A ver, levanten la mano el que quiera hablar. Hermano Gerardo. Dígame. Acá tengo un hermano Gerardo que está solo, muy pensativo. Quisiera animarlo a que hable. Ah, ok. Bueno, ¿alguien más? A ver, hermano, que está levantando la mano de Monterrey. Por favor, adelante. Según el pasaje y según la prehistoria enseña, la conversión de estos hermanos. Su conversión impactó, porque dejaron los ídolos, dejaron de lado todo lo que para ellos era importante para volverse a Dios, para seguir a Dios. Creo que eso es más relevante. Sí. Gracias, hermano. Gracias. A ver, hermano, aquí que está levantando la mano, le doy la palabra. Adelante. Yo, mire, casi no le escucho, pero no sé si los hermanos le escuchan. Adelante. A ver, Julio, no se escucha. A ver, Julio, no se escucha a este hermano. A ver, hermano, adelante. ¿No se oye? Es que es su micrófono de ellos. Hermano, ¿su micrófono de ustedes estará activo o...? Porque no le escucho. No. No le escucho. Quizás su micrófono, hermano, a lo mejor no está... No le escucho. O a ver, le doy aquí. ¿Cómo hago? ¿No? A ver, hermano, estamos viendo esto. A ver, ¿puedo hablar? No le escucho, hermano, pero sí, o sea, puedo ver su movimiento de sus labios, pero no lo escucho. A ver, no sé si tenga que ver a lo mejor con su computadora. Ah, bueno, ¿va a escribir, hermano? Bueno, está bien, escríbalo, hermano. Lo leo y lo leo para el grupo.
Perdón, gracias. A ver, acércalo. Agradecimiento. A ver, hábleme claro, hermano, nada más con que me hable, yo le leo los labios. Ajá. Agradecimiento porque ellos pues salieron de la idolatría, ¿verdad? Y estaban agradeciendo a Dios por todo lo que hizo. Bueno, muy bien. A ver si vas a futuro, puedo checar ese detalle de los micrófonos, pero efectivamente dice que, fíjense, ese es el impacto de una verdadera iglesia, que tenga de verdad gente convertida, no simpatizante. A veces tenemos en las iglesias muchos simpatizantes, pero saben que los simpáticos no van a ir al cielo, ¿verdad? Solamente los convertidos. Entonces, es la verdad. Pero fíjense, el impacto dice, todos cuentan cómo los convertiste. O sea, ellos ni siquiera tenían que hablar. La gente misma decía qué impacto habían visto en el cambio de sus vidas. Las vidas transformadas como que es lo más fuerte. Y luego dice, se convirtieron para dejar los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Entonces, eso es algo muy importante. El pastoreo de Pablo también es algo importante. Voy a darme un salto grande para pasar al capítulo 2 y vemos allí dos figuras importantes que podemos notar. Las metáforas que Pablo usa. A Pablo le encanta usar metáforas para esto. Miren, en el versículo 7 dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura. Pero fíjense, la nodriza pues es un afecto, digamos, muy maternal, ¿no? Y la palabra nodriza quiere decir, tropos, que es nutrir. Pablo los nutre. Aparte de eso, habla allá en el versículo 11, dice, así como también sabéis que de qué modo como el padre a sus hijos. O sea que vemos la figura de una nodriza como un aspecto maternal, pero también vemos la figura paterna como el padre que exhorta, que cuida, ¿no? Entonces, obviamente, Pablo ha trabajado con ellos. O sea, se convirtieron, pero también fueron discipulados, hermanos. Entonces, eso ha llevado a esta iglesia a crecer. Ahora, vemos allá que Pablo dice, ¿verdad? Que ellos fueran testigos, versículo 10, cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos delante de ustedes. Entonces, también el ejemplo de Pablo, de ese impacto poderoso en la vida, pues es lo que hace que también alienta a estos hermanos de Tesalónica. Ahora, él quiere volver a visitarlos, quiere verlos. 2:17. Dice, han sido separados un poco de tiempo, de vista, pero fíjense lo que dice allá, pero no de corazón, no de corazón. Pablo los ama entrañablemente y eso es algo muy importante que vemos en la carta de Pablo, en las cartas de Pablo, cuando habla de que él quiere mucho trabajar con ellos y seguirles ministrando. En el capítulo 3 dice, orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que la fe que ellos recibieron primeramente estaba incompleta? ¿Qué piensan? La fe que ellos recibieron estaba incompleta, por eso él dice que quiere volver a ir a verlos para completar lo que falta a su fe. ¿Ustedes qué piensan? A ver, alguien que rápidamente quisiera opinar. A ver, hermana de Monterrey, adelante. Sí me ve aquí, ¿verdad? ¿Sí me Hola, escucha? hermana. ¿Sí me escucha, hermana? Sí. Muy bien. Veo aquí dos partes o dos tiempos.
en cuanto a la fe, cuando aceptaron a Jesús, cuando recibieron a Jesucristo como Salvador, ahí está completa su fe. Ajá. La parte de ejercer la fe para vivir la vida cristiana, ahí pudiéramos titubear y dudar en dar pasos de fe. Entonces ahí es donde Pablo él está viendo que como están muy tiernitos, pudieran flaquear en su caminar de fe, y eso yo percibo que es donde él quiere ir a reforzar por la situación de la persecución. En ese tiempo había persecución en esa zona, ¿verdad? Se levantó persecución contra los cristianos. Entonces, yo lo que veo de Pablo es asegurar que tengan, digamos, la palabra de exhortación, la palabra de ánimo, para seguir viviendo en la fe de Jesucristo. La fe en cuanto a creer está completa, pero la fe en cuanto a vivir es donde necesitaban. Así es. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermana. Efectivamente, la fe está completa. La fe no ha estado incompleta, pero sin embargo, obviamente necesita crecer. La fe necesita crecer y es lo que Pablo quiere allí. Y miren, vamos rápidamente. Uno de los aspectos que inquieta a Pablo en esto es que ellos han tenido cierta dificultad de entender la segunda venida de Cristo. Vamos a dar un gran salto porque nos vamos a ubicar al capítulo 4, ¿verdad? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Versículo 13, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Cristo, no precederemos a los que durmieron. Fíjense, Pablo está esperando que él también va a estar presente cuando Cristo venga. Esa es una nota muy interesante y muy especial en esta carta de Tesalonicenses, que él espera la venida de Cristo. Ahora, hay unas metáforas que Pablo habla para referirse a esta venida de Cristo. Él dice que el Señor va a venir como un ladrón en la noche, y también habla de un aspecto, dice, como una mujer que está en dolores de parto. Imagínense una mujer que está en dolores de parto, una vez que empieza el parto ya no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Así van a ser el bebé porque nace. Bueno, así también es la confianza de Pablo. Cristo viene porque viene. Así ya no hay más manera de detenerlo. Entonces aquí vemos que Pablo está abordando este tema y les dice a ellos, pues ustedes trabajan, muchos habían dejado de trabajar, como diciendo, ya para qué trabajamos si ya Cristo viene. Oigan, hermanos, pero mientras no venía, pues estaban haciéndole carga a algunos hermanos, ¿no? Entonces, pues no se vale, ¿verdad? No se trataba de eso. Ahora, aquí también hay algo muy importante, casi al finalizar, cuando dice, hermanos, orad por nosotros, Pablo está reconociendo la importancia de la oración. Y, hermanos, pues es importante esa parte. Y él habla de cómo seremos transformados. Versículo 23, Dios mismo de paz os santifique por completo, dice, todo vuestro ser. Todo vuestro ser habla de espíritu, alma y cuerpo. Oigan, hermanos, aquí hay algo muy interesante que tenemos que entender. La antropología de Pablo. Para Pablo, el hombre es un ser integral. Alma, cuerpo y espíritu. Y esto va en contra del dualismo helenístico, porque en el tiempo de Pablo decían que el espíritu era bueno, pero la carne era mala. Entonces, como la carne era mala, pues hagan todo lo que quieran con la carne. Aquí lo que importa es el espíritu, ¿no? Oigan, ¿qué importancia tiene esto, verdad, en el momento de nosotros cuando estamos evangelizando? A veces a nosotros nos interesa la redención del espíritu, del alma, pero no pensamos en el cuerpo de las personas, ¿verdad? De sus necesidades. Entonces, aquí hay que ver
cómo para Pablo la importancia de una evangelización o de una salvación totalmente integral. Eso es algo muy importante en Pablo. Bueno, hermanos, a grandes rasgos esto es primera de Tesalonicenses. Vamos a dar un vistazo en estos minutos que nos quedan para hablar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. En esta segunda carta de Tesalonicenses, un aspecto importante, miren, que me llama mucho la atención, es el hecho de que, bueno, aquí vuelvo a usar la palabra en Cristo. Pablo, Silvano y Timoteo dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor. Esa frase que decíamos, en Cristo. Sí. Eso va a ser algo muy distintivo de Pablo. Y luego dice gracia y paz. Gracia y paz es el saludo también muy constante en las cartas de Pablo, pero va más allá de un saludo. O sea, tiene una importancia muy profunda, hablando de la gracia de Dios y la paz que surge de esa comunión con Dios, esa reconciliación. Una de las cosas que Pablo va a hablar en este punto es el hecho de que Pablo está hablando de la justicia de Dios, allá en el capítulo 1. En el versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Está hablando del juicio de Dios, dice que tiene para aquellos, ¿verdad? Y va a ser justicia. Aquellos que han padecido, porque la iglesia es una iglesia que está padeciendo, pero también, ¿verdad? Hay aquellos que los oprimen. Entonces, digámoslo así, que hay una manifestación de juicio para aquellos que lo están oprimiendo. Dios va a tomar venganza. Dios va a hacer un pago. En el versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los creyentes. Fíjense, Pablo está hablando de la segunda venida en términos de aquel día. Ahora, esta expresión de aquel día tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla mucho del día del Señor. Entonces, es el equivalente de aquel día como el día del Señor. Y eso habla, ¿no? En el Antiguo Testamento, muchos, en el tiempo de los profetas, había gente burlona, ¿no? Que decía, ¿y dónde está el día del Señor? Que se aparezca, que yo no le veo, que venga, ¿no? Pero el día del Señor tiene dos facetas, y aquí en Primera de Tesalonicenses, de la segunda carta, lo va a manifestar. Las dos facetas es, el día del Señor es un día de gozo para aquellos creyentes que esperamos la venida, pero también es un día de juicio para aquellos que han sido los opresores y los que han estado lejos del Señor. Entonces es un día de bendición y es un día de juicio. Son las dos caras de una moneda, hablando de el día del Señor o el día del juicio o el día de la venida. Sin embargo, aquí hay un detalle que sobresale en esta carta de Tesalonicenses. En la primera carta, Pablo dice, nosotros que habremos quedado, nosotros vamos a ver la venida del Señor. Dice, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo tiene esa certidumbre de que Él va a estar presente. Pero ¿qué creen? En segunda de Tesalonicenses, esa inminente venida del Señor está desaparecida. Ya no se percibe como que ya está por venir. ¿Qué es lo que está pasando? En la segunda venida, Pablo ahora dice que él no va a venir hasta que haya ciertas condiciones para que venga. Entonces, ¿qué acontecimientos Pablo está anticipando que debe de haber? Versículo 2:3. Dice, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, él está hablando de que tiene que haber primero apostasía y el hombre de pecado. Pablo está introduciendo esos términos, ¿no?
en este sentido. Ahora, no se sabe a quién tiene en mente Pablo. ¿A quién tiene en mente Pablo? Porque hay algo, fíjense, interesante. Versículo 5, voy a leer desde el 5 y 6, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A ver, ¿y qué es lo que lo detiene? ¿Ustedes saben, hermanos, qué lo detiene? Bueno, nadie sabe porque no lo dice. Pero, ojo, hay algo interesante. Los tesalonicenses sí saben, porque él dice, y ustedes saben lo que lo detiene. Nosotros no sabemos, pero ellos sí lo saben. Entonces, aquí no sabemos a quién tiene en mente Pablo. Si a lo mejor tiene en mente a un individuo que podría ser Nerón, o tiene en mente todo el sistema imperial que muchas veces ese emperador buscaba la deidificación, que lo trataran como Dios. Así de que eso es algo distintivo en esta carta, que habla de que la segunda venida ya no es tan inminente como en la primera carta. Ahora, cuando se fecha esta carta de la segunda de Tesalonicenses, la fecha es más o menos cercanas a la primera. Hay algunas posturas o algunos que dicen que no pudiera ser tan cercana, dado que en una está muy presente o muy clara la idea de que la eminencia de la venida es muy, muy sensible, se palpa, ¿no? Se siente. Y en la segunda ya no. Entonces, parece ser que ese retraso de la parusía tuviera que ver con algo más tiempo de separación. Y hay algunos que piensan que esta carta pudo haber tenido una fecha más posterior. Pero bueno, hay a veces posturas que no se ponen de acuerdo, pero algunos dicen que no, que sí tenían que haber estado cerca las redacciones de estas cartas. Pero bueno, la parusía, quiero que hablemos un poquito de la parusía. La parusía está tomada de un lenguaje administrativo, político, que normalmente se refería con la llegada de un alto funcionario del imperio, ¿no? Es decir, que hacía su aparición, que llegaba. Entonces todo el pueblo salía al encuentro de este gran personaje y lo escoltaban y lo llevaban hasta el lugar donde iba a ser festejado. Entonces, imagínense, Pablo también tiene en mente esto. Cristo viene y los creyentes haremos eso, lo recibiremos. Fíjense que retomando un poquito del capítulo 1, quiero solamente aclarar algo que a veces ha sido un motivo de mucha discusión o malinterpretación. Cuando dice en el 17, estoy en la primera carta, regresé a la primera carta del capítulo 4, dice en el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él para siempre. Dice que seremos arrebatados para recibirlo en el aire. Y se acuerdan que allá en Hechos, cuando Jesús es ascendido al cielo, ¿se acuerdan que allá los ángeles que están allá presenciando, él les dice, ¿no? Que este Jesús, dice, ¿por qué estás mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y obviamente lo vamos a ver en otros pasajes que todo mundo lo va a ver. Entonces, a veces hay una idea que se ha filtrado mucho del arrebatamiento como desapariciones, así como que misteriosas. ¿Y sabes dónde se fue este? Y ya chocó esto, y hay un caos en la ciudad porque todo el mundo está desapareciendo, pero nadie los ve para dónde, ni cómo. Bueno, al menos en mi opinión personal y en lo que me he basado, en lo que he leído en la palabra, yo creo que esta desaparición, o sea, ese arrebatamiento,
no va a ser tan un arrebatamiento misterioso, porque nos vamos a encontrar con Él en el cielo. O sea, hay que leer todo el texto, porque ahí dice, sí seremos arrebatados, ¿para qué? Para recibir al Señor en los cielos. Entonces, si bien en los cielos, la Biblia ha enseñado que todo el mundo va a ser testigo de esa venida. Entonces, bueno, se lo dejo para que ustedes lo piensen, ¿no? Pero, hermanos, estas cartas son hermosas y obviamente habla, ¿verdad?, de esa certidumbre del cristiano. La certidumbre y la esperanza que nos afirma de que nosotros creemos y esperamos la venida del Señor. Y para terminar, ¿cómo termina Pablo esta carta? Justo la primera de Tesalonicenses dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y la segunda carta también termina así, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, así también empezó, gracia, ¿verdad?, de Dios, gracia y paz. Así empezó Tesalonicenses y la segunda también. Así como empieza, también así termina, expresando la gracia y la paz. Entonces, hermanos, es una gran bendición estudiar estas cartas. Bueno, lo vimos ahorita un poquito apresurado y más o menos vivo es algo, dado que nada más son 2 cartas, pero hermanos, para terminar, quiero decirles, la próxima clase, que será el 27 de abril, tenemos varias cartas que ver, Gálatas, Primera, Segunda, los Corintios y Romanos. Entonces, siendo 4 cartas, vamos a dividir el tiempo de la clase, que son 2 horas, vamos a dividirlo a darle a cada una de ellas una media hora. Entonces, ustedes ya para entonces ya habrán visto videos, habrán leído. Yo les pido de favor que traigan sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones para que la clase pueda ser más dinámica para todos y podamos así seguir estudiando. ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer antes de despedirnos? ¿Quién quiere hablar? Levanta la mano para darle la palabra. A ver, aquí los hermanos de Zacatecas están muy callados. A ver, hermanos de Monterrey, adelante. Hermano, Dios le bendiga. Buenos días, hermano. Ahorita decía usted que qué fue lo que impactó. Yo pienso, hermano, que lo que impacta en la vida personal de uno, cuando realmente uno está predicando al Dios verdadero. Porque tanta gente que predica al Dios, pero a un Dios falso, a un Dios creado por ellos. Y cuando uno predica al Dios verdadero, se empieza a ver el cambio en la gente y también lo juro, también está impactando con la gente. La gente, hermano, se da cuenta, la gente nadie lo engaña. La gente se da cuenta quién realmente es sincero, es fiel y realmente quién es cristiano. ¿Verdad? Muy bien, hermano. Adelante, mi hermano de playera blanca, sí. Sí, hermano. Vamos acerca del impacto, además quería complementar lo que dijo el hermano Jaime, y lo quiero trasladar a mi vida personal. Cuando uno como yo, que no nací en una iglesia cristiana y vivo en el mundo, y tiene un encuentro personal con Jesucristo, y cambia la vida de uno en 180 grados, un cambio de mente total, y la demás gente se da cuenta de lo que ha pasado en tu vida, y te preguntan cómo lo hiciste, qué pasó, qué hubo en tu vida, porque ahora ya no eres así o así o así. Y creo yo que eso es un impacto muy fuerte y lo traslado a los hermanos de Macedonia, y creo yo que para ellos fue muy raro ver personas que ahora son hermanos en Cristo, que eran de tal manera y ya no lo son. Yo creo que el impacto del testimonio de uno es lo primero que la gente observa, lo que la gente ve. Y creo que esto es a través de los tiempos, pasan los siglos y creo que es algo
de lo más importante que como cristianos aportamos a aquellos que no conocen a Jesús. No le digan. Sí. Gracias, hermano. Sí, efectivamente, muy bien. Efectivamente, esa es la membresía de esta hermosa iglesia de Tesalónica. Gente convertida y que hizo un impacto tremendo en la comunidad. Y bueno, a lo largo de este estudio del Nuevo Testamento, que pues es fascinante porque vamos a meternos a conocer comunidades cristianas, algunas quizás no tan elocuentes, o sea, tan dignas de elogiar, porque acuérdense que hay de todo, ¿no? En el pueblo de Dios. Y así que vamos a conocer también comunidades con muchos problemas, con muchos conflictos, pero sobre todo vamos a ver cómo la gracia de Dios, ¿verdad? Alcanza, nos trabaja, nos ayuda, ¿no? No es que seamos perfectos, y aún el mismo Pablo lo decía, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y bueno, hermanos, ha sido una gran bendición conocerles y estar con ustedes, de verdad, es un gozo bien grande, y les animo a que vean los videos. Son grabados por su servidora, donde con más detalle voy viendo el desarrollo de las cartas, aunque aún haciéndolo con más detalle, pues es imposible ver todos los detalles a fondo, pero yo quiero animarles a que si tienen alguna duda, me escriban. Si hay alguna situación que no queda clara, escríbanme para que en el siguiente clase quizás podamos tener algunos minutos antes de aclarar algunas dudas de los videos de esta clase, ¿sí? Bueno, hermanos, si no hay más, algún otro comentario, alguna duda, nos despedimos, ya son las 11 y les animo a que en la próxima clase puedan estar pues todos ustedes y animen a los que a lo mejor no pudieron estar el día de hoy. Hermanos, un gozo conocerles y les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga grandemente y si me permiten, déjenme orar por ustedes y estamos despedidos, ¿sí? Oramos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has dado de acercarnos a tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que nos des hambre y sed, Señor, de tu palabra y que cada encuentro pueda ser enriquecedor, Señor, que pueda ser de bendición para nuestra vida. Sé tú nuestro maestro y guíanos, Padre eterno, a conocer tu palabra, a beber de tu palabra y sobre todo a ser hacedores de ella. Toca, Señor, nuestro corazón, háblanos, Padre, y ayúdanos a hacer cambios, a seguir creciendo en nuestra fe, Señor, que es el propósito por el cual tú nos tienes aquí preparándonos para servirte también mejor, para servir, Señor, en el lugar donde tú nos has dado. Bendice a cada uno de mis hermanos, de cada lugar que se han conectado. Sé con ellos en gran manera, bendíceles y guárdanos y permítenos reunirnos otra vez en la siguiente clase. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, con mucho cariño me despido. Hasta luego. Que tengan un buen día, una semana santa de gran bendición para todos ustedes. Dios les use. Hasta luego.